mensajes positivos. Empezamos el libro de Esdras. Esdras, unido a Nehemías, son el libro que nos habla de la época de la restauración, cuando el pueblo regresa después de aquella prueba tan tremenda que fue el destierro. Esdras y Nehemías van unidos a los libros de las crónicas. De una manera, ese mismo estilo, es un estilo similar, es algo muy común y es como con lo que se concluye propiamente el aspecto histórico de los libros de la Biblia. Esdras pertenece a los escritos, a los Ketubim. El libro de Esdras contiene dos partes. Una primera parte que habla del primer gran retorno de los exiliados, cuando Ciro el Grande le permitió a los pueblos regresar a donde los habían desterrado. Una política, así como la política de los asirios y los babilonios era desterrar a la gente para que, estando lejos de su tierra, no pensara en rebelarse. Los persas pensaban que si estaba la gente en su tierra podían trabajar mejor y ser más productivos, ¿verdad? Eran aspectos de política. Ciro permitió a todos los pueblos que regresaran y los apoyó para que reconstruyeran sus templos y todo eso. Un aspecto ¿cómo se llama?, de buena voluntad para... Seguían siendo parte del imperio persa, o sea, les permitieron regresar a Jerusalén, reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, pero a los impuestos se los pagaban a los persas. Y los persas fueron muy buenos para eso, fueron los primeros grandes burócratas de la historia. Entonces ellos pensaron que por la suave podían sacar más dinero que por la violencia. Entonces de eso se trató lo que hizo Ciro, permitir a los pueblos regresar. Hacia el año 538 fue ese gran regreso. Un príncipe todavía de la casa de David, Zorobabel, fue el que encabezó esa primera expedición, por así decirlo, de repatriados que regresaron y encontraron un montón de problemas, porque pues imagínense, la ciudad estaba habitada por otras personas con otras ideas y tener que llegar en ellos, y hubo una confrontación muy fuerte hasta que lograron ellos imponerse y recuperar Jerusalén, recuperar el templo, todo eso. Todo eso hacia el año 538. Y hacia el año 515 fue cuando se finaliza el templo, que para nada se parecía al glorioso templo hecho por Salomón, y para nada se parecía al templo que después haría Herodes el Grande. Un templo muy sencillo, muy humilde, pero sin embargo, tal vez nunca se rezó la liturgia con tanta fuerza y con tanta fe como ahí. De hecho, la mayor parte de los salmos que tenemos son de esa época. La primera parte del libro de Esdras nos habla de ese primer gran regreso. La segunda parte, 70 años después, hacia el año 448, en el séptimo de Artajerjes, es cuando Esdras entra en acción. Él era sacerdote, él era un hombre muy versado en la escritura y fue enviado precisamente para reorganizar el aspecto litúrgico. De hecho, fue enviado con todo lo que necesitaba para rehabilitar la liturgia, para todo eso. Recibió un gran apoyo de parte del mismo rey para que levantara la liturgia. Él se encargó de tener otro aspecto importante para ellos, la pureza racial. Los israelitas estaban en ese momento inmersos en el imperio persa, inmersos en medio de pueblos que se batieron a través del método asirio y babilonio de repatriar a la gente. De hecho, en la parte del norte, los samaritanos nunca pudieron recuperar el aspecto de judío, el aspecto hebreo, sino que se quedaron mezclados con cosas cananeas, con cosas de otros pueblos, y por eso los judíos siempre lo rechazaban a los samaritanos, no los consideraban parte del pueblo, y el pueblo elegido. Se ven contaminados, se ven pervertidos según ellos, ¿no? Aquí ellos quisieron, en Judá es donde se centró pues el judaísmo. Ya a partir de aquí empieza a hablarse del judaísmo, ya propiamente la identidad hebrea se reduce al judaísmo. Y una de las cosas que hace Esdras precisamente es exigir que todos los que se habían casado con mujeres extranjeras, pues las dejaran y se casaran con mujeres hebreas, aunque tuvieran hijos, no importaba, ¿verdad? Se tenían que separar de ellas, y había que cuidar la comunidad para no contaminarse, para no difuminarse en medio de las otras naciones, conservar su identidad. Fue algo que le tocó hacer a Esdras. El autor de este libro, entre Esdras y Nehemías, de hecho antes era un solo libro que después se separó. Se dice que la primera parte le escribe Esdras, y Nehemías, que viene posteriormente, es el que hace la redacción, incluso le da los últimos retoques. Esdras y Nehemías. Les decía, Esdras, Nehemías y Crónicas, podemos decir, es el nacimiento del judaísmo, como van haciendo esa identidad judía.
Esa identidad que se va a centrar en las sinagogas, que se va a centrar en el libro, que se va a centrar en el culto antes de la destrucción de Jerusalén, después solamente en el libro y en el culto. Todo eso nace en esa época. Algunos discuten el valor histórico de este libro, sobre todo las cartas que están ahí presentes de Ciro y de Artajerjes, dudan de su autenticidad, aunque otros dicen que puede ser parte de la misma estrategia que usaban estos reyes para quedar bien con los pueblos, para hacer que fueran felices y que pagaran más impuestos. El objetivo de este libro de Esdras es fundamentar el gobierno de la teocracia. En Israel hacia el final era una teocracia. Los que de algún modo dominaban el ambiente eran los sacerdotes. Acuérdense en tiempo de Jesús como los saduceos y los fariseos eran los que llevaban las riendas de todo prácticamente. Según la historia deuterocanónica, esa historia deuterocanónica que está presente en Deuteronomio, en Josué, en Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, que tratan de presentar una visión altamente ética y una visión muy como de la presencia de Dios en el mundo y sobre todo de Dios gobernando el mundo. Es lo que tratan de hacer con esta teocracia. Pero su historia es interesante por esto, porque es el nacimiento del judaísmo, es el regreso del pueblo que viene, se restaura, una de las mejores épocas de Israel, porque es la época, repito, la mayor parte de los salmos son de esa época, una época donde hubo mucha sinceridad en el culto al Señor, pues ya así no es por todo lo que se les hayan pasado. La lectura de hoy está tomada de Esdras 1:6, es la introducción, y dice así: el año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino ese decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado de edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel que habita en Jerusalén. Y que Dios los acompañe. La gente del lugar es proporcionar a todos los judíos supervivientes, donde quiera que residan, oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia y las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y levitas y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda, oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Todos los inicios de las cosas de Dios son muy bonitos, pero ay, cómo le batallaron para poder construir ese templo. Las cosas de Dios también así son, suelen ser un don y suelen ser una conquista. Suelen ser un regalo de Dios, pero un regalo que va a implicar lucha de nuestra parte. Les invito a que le den una leidita, de hecho esa sería la tarea, ¿no? Den una leidita a este libro de Esdras, junto con el de Nehemías, y ubíquenlos en esa época, el retorno del pueblo, todo lo que tienen que batallar, todo lo que tienen que sufrir. Cómo pelearon por su identidad de ser judíos. Por eso los que se habían casado con mujeres extranjeras, pues déjenlas, porque nos vamos a mezclar y no, tenemos que mantener una unidad, una lucha por mantener esa unidad que hasta la fecha existe. Ya ven cómo en todo el mundo hay comunidades judías que se identifican perfectamente como judías, que han mantenido una unidad a través del tiempo, de la historia, tantos siglos. Eso nace en ese tiempo. Ese judaísmo que actualmente está presente en todas partes del mundo, pues ahí nace, en esos libros de Esdras y Nehemías. Por eso, denles una leidita, creo que es algo interesante. Mensajes positivos.